Hola amigos, bienvenidos como un jueves más a este encuentro semanal que tenemos y queremos llamar Raíces de Sefarad. Qué gusto volver a encontrarlos y encontrarlas, y bueno, voy a saludar a Liliana del otro estudio del Centro Cultural Sefarad. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Como decía Marcelo, siempre es un gusto para nosotros estar aquí cada jueves presentando un tema nuevo, un invitado que ya es habitual, como vamos a tener hoy, y que ustedes estén aquí es un gran honor para nosotros. Y como siempre, vamos a hacerlo siempre, contamos algunas cosas al principio. Una de ellas es invitarlos a colaborar con el Centro Cultural, o lo pueden hacer con un aporte monetario en cualquiera de las formas, con tarjeta de crédito o transferencias, o simplemente con poner me gusta, comentando o compartiendo los videos. También eso hace que se replique mucho más los videos e incorporemos más gente interesada en la cultura sefaradí. Ya saben cómo es esto en YouTube. Les gusta mucho los likes, los me gusta y todas estas cosas. Así que están invitados. Cuando se recauda dinero, nada es para las personas, todo es para pagar la plataforma de comunicación, mailing masivos y todas estas cosas. Así que quedan invitados y al mismo tiempo reciban nuestro agradecimiento a aquellos que ya lo hacen. Pero vamos, lo que viene esta semana, que es una semana muy particular. Es una semana muy particular. Este domingo, el día de Al-Had, no tenemos la actividad de siempre. Se conmemora Tisha B'Av, el 9 de Av. Es un día de ayuno, un día de recogimiento, así que no vamos a tener nuestra actividad de los domingos al mediodía, pero sí la siguiente semana. El próximo jueves vamos a tener de invitado al doctor Javier Leibiuski. Él nos va a presentar su nuevo libro, Del Bósforo a Villa Crespo, y tenemos el honor de que va a venir a presentarlo con nosotros, un libro recién salido. Sí, que nosotros ya tuvimos el anticipo de leerlo y que es súper recomendable, no solo a los argentinos, porque Villa Crespo es un barrio de Buenos Aires que recibió mucha inmigración judía y en particular sefaradí, pero especialmente porque es el ejemplo de lo que ha pasado en infinidad de lugares de América Latina o de América en general, que es cómo se fueron formando las comunidades que a raíz de los inmigrantes que llegaban, en este caso de los sefaradíes, en particular los de Turquía. Así que súper invitados, el libro está fenomenal, la verdad que está muy bueno, así que los esperamos la semana que viene. Y hoy tenemos como tema Sefaradíes en las Américas. Nuestra invitada es la profesora Adriana Brodsky. Ella es profesora titular de Historia en St. Mary College en Maryland. En el área docente está especializada en Historia de América Latina, Historia judía moderna e Historia de género. Y en investigación se especializa en América Latina, Argentina, inmigración, diáspora e historia judía. Y le damos la bienvenida. Hola Diana, qué gusto que estés aquí. Hola, ¿cómo están todos? Muy, muy bien, muy contentos de tenerte una vez más. Liliana decía que te especializás en estas cosas que dijo. Yo diría que es la persona que más sabe de estos temas, de lo que tiene que ver con los sefaradíes en América Latina en general y en Argentina en particular. Así que bienvenido que estés nosotros y a ver qué nos traes hoy. ¿Cómo no? Así Bueno, la presentación, ¿querés que ya empecemos? Sí, dale, yo ahora te pongo tu presentación. Bueno, primero, muchísimas gracias a Liliana y a Marcelo Benveniste por invitarme nuevamente a dar esta charla para Raíces de Sefarad Online. Siempre es un gran placer para estar con ustedes y para toda la gente que los sigue. Así que también quiero agradecer a los que se sumaron, los que están en este momento presentes y los que se van a sumar una vez que
que hayamos terminado y que quieran mirar la grabación. Como dijo Marcelo, para los que me conocen, como dijeron Marcelo y Liliana, saben que mis investigaciones se han centrado en los sefaradíes de la Argentina. Pero la presentación de hoy tiene como objeto presentar de manera muy breve, por el tiempo, la presencia de los sefaradíes en las Américas. Y para organizar un poco el tema, voy a utilizar material que aparece en el libro que compilamos con la doctora Laura Lippman. El libro se llama Judíos en las Américas. Este libro está compuesto de capítulos muy cortitos, que son cada uno escritos por más de 70 colegas expertos en los temas que se tratan en estos capítulos. Y todos en su conjunto, lo que hacen estos capítulos es introducir al lector a documentos textuales, la mayoría de ellos, como materiales oficiales de gobiernos, poemas, material de ficción, material de prensa, y también documentos visuales, como mapas, fotos, retratos y demás, que dan evidencia de la gran diversidad de experiencias de los judíos en el continente, transmitiendo que hay una historia continental de la experiencia judía. Y es un poco esto en lo que me quiero centrar. Voy a traer ejemplos en el día de hoy sobre la presencia sefaradí en todo el continente, un poco pensando de la manera en que todas estas experiencias comparten ciertas similitudes. Voy a seguir el mismo orden cronológico que usa el libro, y sepan que el material que voy a presentar hoy está sacado de este libro. Si quieren mirar con más detalles, con la doctora Lippman creamos una página web en donde se pueden encontrar las fuentes que uso, más algunas otras que no se pudieron usar por una cuestión de tamaño. El libro es de unas 500 páginas, así que cada capítulo tiene una sola fuente que está traducida al inglés, pero en la página web están en el idioma original en que fueron creados estos documentos. Así que vayan, sigan a este QR que está en pantalla en este momento si quieren explorar un poco más la experiencia judía en general en las Américas. Como dije, el libro y esta presentación que se centra en los sefaradíes está organizado cronológicamente. Las secciones del libro comienzan con el material de la era temprana, de la era colonial, y más o menos incluimos material que está publicado o que apareció desde 1492 hasta 1762. El siguiente capítulo trata o presenta material sobre la era revolucionaria y emancipatoria, que incluye desde los años 1763 hasta 1835. Después, yo no lo veo, no sé si ha pasado algo, pero no lo veo en mi pantalla. El siguiente, ahí está, es la era de la migración en masa y el nacionalismo, que incluye material desde el año 1836 hasta el 1912. Luego el mundo en guerra, desde 1913 a 1945, terminando con el capítulo, la sección que trata sobre la posguerra, desde el 1946 hasta el presente. Y el último material es del 2020. Haciendo entonces un resumen muy escueto, voy a presentar los temas más importantes que caracterizaron a este periodo histórico. Y en general, algunas de las cosas que voy a decir, por supuesto, no solamente tuvieron que ver con los judíos sefaradíes, aunque en este caso, en la época colonial, eran solamente sefaradíes, pero cuando me vaya siguiendo en el tiempo, muchas de las cosas que nosotros planteamos como importantes no solo tenían que ver, aclaro, ¿no? con los sefaradíes. Nosotros sabemos que todos los primeros judíos que eran conversos
que vivieron en colonias portuguesas y españolas, tuvieron que vivir en secreto porque no se podía no ser cristiano y vivir en estas colonias. Así que esos primeros judíos, que en realidad está medio complicado si podemos llamarlos judíos, porque lo más probable es que hayan sido conversos por varias generaciones, tuvieron, por supuesto, la necesidad, por más que mantenieran algunas tradiciones judías, tuvieron la necesidad de vivir esas prácticas y de hacer esas prácticas hacia adentro de sus puertas sin que se diera a conocer, porque, por supuesto, la Inquisición iba a perseguir y a penalizar toda actividad judaizante. La primera comunidad abiertamente judía, es decir, la que se podía proclamar como tal y que podía practicar el culto abiertamente, aunque tal vez muchas veces detrás de las puertas y no de una manera ostentosa, existió en lo que es hoy la zona de la ciudad de Recife, en el norte de Brasil, en 1630. Y esto se dio porque esta zona fue conquistada por los holandeses, que expulsaron a los portugueses y ocuparon la región por 24 años hasta el 1654. Entonces, durante estos años de la ocupación holandesa, judíos de Holanda, que es donde había una comunidad bastante grande de judíos que podían expresar y practicar el culto de manera abierta, se mudaron a Recife y ayudando a este imperio holandés con sus conexiones en el Atlántico y también en el Mediterráneo. Pero todo esto llega al final, en el 1654, ya que cuando los portugueses retoman en la zona, los judíos, por miedo al regreso de lo que iba a implicar el regreso de la Inquisición, emigraron. Un grupo de familia, y esto lo digo para aquellos que conocen la historia, que en vez de volver a Ámsterdam en el 1654, se embarcan hacia el norte, hacia otra colonia holandesa, que en ese momento se llamaba Nueva Ámsterdam, y que una vez que se hizo el cambio con los ingleses, se transformó en New York. Y ahí estos grupos que venían de la zona de Recife y que habían tenido la posibilidad de vivir unos años como judíos, fundaron Shearit Israel, que fue la primera comunidad y hasta 1835 la única congregación judía de Nueva York. Acá tenemos unos mapas de la época en donde muestran la batalla entre los holandeses y los portugueses en el 1630. Entre 1640 y 1820, las comunidades judías más grandes, que fueron sefaradíes al comienzo, se encontraban en el Caribe, ya que los imperios europeos, por supuesto excluyendo a los españoles y a los portugueses, otorgaban privilegios a los judíos, por ejemplo, permiso para sentarse, permiso para poder ejercer el culto, permiso para poder comprar y vender. O sea, tenían estos privilegios que les permitía a los imperios aprovechar esas conexiones comerciales de judíos y las habilidades que ellos tenían, por ejemplo, y que aprendieron el cultivo de la caña de azúcar, que los judíos que se habían asentado en Recife habían aprendido en esa zona de Brasil. Estos grupos sefaradíes del Caribe también tuvieron lazos religiosos, culturales y económicos con otros judíos en otros puertos del continente y también de Europa. Y en Europa en particular, las comunidades de Ámsterdam y de Londres. Durante todo este periodo, los judíos fueron a la vez víctimas y agentes de estos imperios europeos. Por un lado, recibieron privilegios, se pudieron asentar,
pudieron ejercer actividad económica, pudieron ganar dinero, pudieron ejercer el culto, como dije, y también ayudaron a los imperios a la explotación de los recursos existentes para el beneficio de esos imperios. Pero, por supuesto, también sufrieron a manos de estos imperios, porque cuando venían líderes que revocaban esos privilegios que se habían otorgado con anterioridad, bueno, se tenían que ir y dejar todo atrás. Por supuesto, la Inquisición es como una evidencia bastante importante de cómo los judíos estaban también, eran víctimas, ¿no?, de estos grupos imperialistas. Y aquí lo que quiero comenzar es con uno de los documentos que incluimos en el libro, que ilustran estos puntos que acabo de enumerar para este periodo. En este caso sí se trata, o sea, los documentos que voy a presentar son sobre experiencias de sefaradíes. Este capítulo en particular fue escrito por Michael Bass, historiador y experto en genealogía de este periodo. El personaje central de esta historia es Abraham Báez. Acá tenemos el original que está escrito en portugués, pero bueno, es bastante complicado leer, primero por la letra y después porque no es una excelente copia. Abraham Báez había nacido en Portugal en una familia de cristianos nuevos judaizantes, o sea que seguían practicando o manteniendo algunas de las prácticas judías. Su familia salió de Portugal para España, pero luego en España fueron atrapados por la Inquisición. Su abuela en particular fue castigada, digamos, por su actividad judaizante, y una vez que liberan a la abuela de Abraham Báez, la familia se escapa a Francia en 1630 más o menos, y luego continúan viaje a Holanda en 1640. En estos dos lugares había algunos lugarcitos en donde los judíos recibían privilegios de poder asentarse, y bueno, por eso es que van a estos lugares. Y es en Holanda, donde comienzan a poder practicar el judaísmo de forma abierta. En Holanda también la historia de Abraham Báez se entrelaza con el destino de aquellos judíos de la ciudad de Recife que cuando Portugal retomó el territorio, en vez de irse a lo que va a ser Nueva York, volvieron a Ámsterdam. Y ahí Abraham Báez se entera de un nuevo emprendimiento de la compañía Dutch West Indies, que era una compañía comercial que permitía el asentamiento de judíos en una nueva colonia holandesa que estaban creando en la ciudad de lo que ahora se llama Cayenne, ¿no? En lo que es ahora uno de los puertos en la capital de este país. Cayenne ya había estado en poder de los holandeses, Francia había vuelto, se lo había sacado, pero en realidad Báez se compromete con este proyecto de la compañía de Dutch West Indies y con la ayuda de la comunidad holandesa participa en lo que tenemos aquí, el documento que tenemos aquí. Este primer documento es un pedido que la comunidad de Ámsterdam hace para que Abraham Báez, con otros judíos también sefaradíes familiares, trasladara a esta colonia judía en Cayenne un Sefer Torah con todos los, con la tela que tenía, con todos los materiales para sostenerla. Y una de las cosas que es interesante también pensar es la manera de que estas comunidades de sefaradíes en este momento, bastante lejos, ¿no?, de estas ciudades grandes con las posibilidades de tener, digamos, Torot, de tener materiales rabinos, de poder hacer preguntas sobre cuestión de ritual. Acuérdense que muchos de estos judíos
son judíos conversos en donde no tienen años, de estos conocimientos. Qué central era poder mantener contacto con estas instituciones que podían ayudarlos a estos judíos que estaban en el Caribe. Y bueno, también hay que pensar que este pedido que se le hace a Báez de llevar el Sefer Torah a Cayenne se hace en 1663, pero unos años antes de este documento, en 1658, y en el contexto de la creación de esta nueva colonia de Cayenne que se crea en 1658-1659, Abraham Báez ha pedido de la comunidad organizada de Ámsterdam, este documento es lo que ha quedado, digamos, de esta transacción, compraron 3 esclavos, 2 hombres y una mujer, utilizando los servicios de la compañía Dutch West Indies y pagados por miembros de la comunidad de Ámsterdam para trabajar en esta colonia de Cayenne. La colonia en realidad no funcionó, la zona fue retomada por Francia en unos pocos años después. Algunos de los judíos que se habían viajado al Caribe para asentarse en esta colonia quedaron en el Caribe y algunos van a ir para Surinam, de la que voy a hablar en el periodo siguiente, y otros como Báez volvieron a Ámsterdam. Así acá tenemos un poco esta experiencia, ¿no? de participar, digamos, de estas actividades de los imperios que están explotando, digamos, la zona y explotando a los trabajadores, pero a su vez también estando, digamos, a la merced, ¿no? de estos imperios que se están peleando entre ellos y que si viene uno los permite que los judíos se queden, si no, no permiten. Pasando a la siguiente era de las revoluciones, y acá yo lo que quiero es, quiero presentarles por lo menos al material de todos los momentos históricos, así que hagan preguntas si van teniendo preguntas cuando me escuchen. Pasando a la era de las revoluciones y de la emancipación de los judíos, tienen que pensar que, bueno, yo dije que había ciertos grupos sefaradíes en esta época anterior que recibían privilegios para sentarse, para trabajar, para poder practicar el culto, pero en realidad los privilegios siempre quedaban o dependían de que el que los otorgaba no cambiara de parecer o se muriera y fuese reemplazado por otro que no tiene ganas de dar estos privilegios. Entonces, esta era la era de la emancipación, no solamente de los judíos, pero también los judíos. Es una época que va a traer muchos cambios porque entonces ya los judíos comienzan a ser ciudadanos y no están con los mismos derechos que todos y no quedan supeditados a recibir privilegios de nadie. Una de las características de este periodo en los que todavía la mayor cantidad de judíos en las Américas van a ser sefaradíes, tenemos que pensar que aunque los conflictos entre los imperios, como vimos entre holandeses y el francés en el caso de Cayenne, lo que vemos también es conflicto dentro de los imperios, ¿no? Entre aquellas personas que deciden defender el imperio e intentar mantenerse como colonia y aquellos que empiezan a participar en movimientos revolucionarios que intentan separarse de estos imperios. Y como todas las personas de ese momento, los judíos también tuvieron que decidir de qué lado ubicarse en estas guerras internas. El impacto, por supuesto, de las ideas de la era de la Ilustración, definen un poco en qué es lo que estaba pasando durante este momento, ¿no? La Ilustración valoraba la razón, el individualismo, en vez de la tradición, o sea que aquí se empiezan a cambiar, digamos, varias maneras de pensar, o por lo menos empieza una discusión.
Los judíos van a tener acceso a la emancipación, van a ser considerados como ciudadanos, como dije antes, con los mismos derechos y con las mismas leyes que los demás conciudadanos. Ahí entonces empieza esta sensación de que, bueno, los judíos van a tener que vivir bajo las leyes de los lugares en donde están. En ciertos casos, judíos, esto es interesante, judíos en las colonias, sobre todo las británicas y las holandesas, muchas veces los judíos, en la británica, muchas veces los judíos en las colonias de América llegaron a emanciparse o por lo menos a tener muchos más derechos que aquellos judíos que seguían viviendo en Europa. Por supuesto, los ideales de la Ilustración trajeron el fin de la Inquisición, lo que va a permitir, digamos, empezando el siglo XIX, en el asentamiento de judíos, porque no hay imposibilidad ya para que como judíos vivan en estas zonas. La centralidad de Surinam durante este periodo también es importantísimo. Fíjense que yo ya lo mencioné a Surinam. Surinam es un lugar a donde van a llegar los judíos que primero estuvieron en Recife, y cuando vuelven los portugueses, algunos van a Surinam. También estos de Cayenne, que cuando de nuevo la ciudad o la colonia cae en manos de los franceses, también se van de ahí. Y sobre todo, lo que vamos a ver a los judíos en Surinam es en la zona de la sabana, que se transformó, que es este mapa grande, no sé si se ve mi mouse, pero es el mapa más grande, que está hecho, que marca, no sé si ustedes llegan a ver, que hay como está dividido, es un mapa catastral que lista todas las plantaciones de azúcar que existían en esa zona. Y es interesante porque al menos 70 de las casi 200 plantaciones de azúcar estaban en manos de estos judíos sefaradíes. Como decía, Yun Savan se transformó en un espacio fundamental de casi autonomía judía. Además de las instituciones, digamos, la escuela, la sinagoga y el cementerio, los británicos les otorgaron a los británicos y después los holandeses fueron subiendo y pasando la posibilidad de tener su propio sistema legal, así también como su propio ejército para defenderse de aquellas comunidades de esclavos que se habían escapado y que habían formado estos palenques que están cerca. Y en el mapa están marcados con unos fuegos. Como decía, para los 1730, al menos 70 de las casi 200 plantaciones estaban en manos judías. Ellos habían aprendido el cultivo de la caña de los judíos que habían estado en Recife, en donde habían también participado en la producción de azúcar. Los esclavos formaban más o menos el 90% de la población en Surinam hacia al fin del siglo XVIII, y los judíos eran un grupo muy visible dentro de la población no negra. De 1 a 2 tercios de la población blanca eran judíos. Entre 1700 y 1820, Surinam y también la colonia holandesa de Curazao fueron las comunidades más grandes de las Américas, con más o menos 1.400 judíos. Y acá es una cosa interesante que voy a seguir tratando en el documento que les voy a presentar, pero es que al comienzo de la comunidad al comienzo de la colonia, no había mujeres judías europeas que habían venido, era una inmigración casi exclusivamente masculina, de hombres, por lo cual los hijos de los dueños de las plantaciones y de las mujeres esclavas con las que tenían relaciones fueron convertidos al judaísmo por sus padres. Esas conversiones fueron respetadas y fueron llevadas a cabo halágicamente, o sea, siguiendo las prácticas con anuencia, digamos, de Ámsterdam.
La historiadora Aviva Ben-Hur, que estudió el caso de Surinam por mucho tiempo, sugiere que para 1700 la mayoría de los judíos de Surinam tenían al menos un ancestro africano. Aun cuando las leyes existentes en Surinam los consideraran blancos. Y es que un judío con un solo bisabuelo africano era decretado blanco para las leyes de la zona si sus padres estaban casados, y se los clasificaba de color si los padres no se habían casado. Y esto era importante, ya que en las sinagogas judías, los judíos de color, los judíos negros, que la única diferencia con alguien en la misma situación era que sus padres no estaban casados, eran considerados de segunda clase, se los llamaban congregantes, por supuesto usando la palabra portuguesa, mientras que estos miembros blancos que tenían la misma cantidad de ancestros africanos, pero sus padres estaban casados, eran considerados blancos y tenían una distinta categoría dentro de las congregaciones. Es muy raro, digamos, la existencia de estas congregaciones que eran multirraciales, pero que se habían llevado acá, o sea, que se habían existido por esta necesidad de tener descendientes a los que poder pasarles las tierras que estaban trabajando. Y esta división entre judíos blancos y judíos de color llevó a la creación en 1759 de la congregación o de la hermandad Darhe Yesarim, que fue la primera hermandad judía euroafricana, o sea que combinaba gente que tenía descendencia de estos dos grupos. Y que en 1791, como vamos a ver en el documento que les voy a presentar en un ratito, pidieron al gobierno de Surinam que el gobierno de Surinam les diera la posibilidad de no estar supeditados a las congregaciones de judíos blancas. Y voy a explicar un poquito más en un minuto. Pero la última categoría de esta época que quiero remarcar tiene que ver con que este conflicto que acabo de comentar, ¿no? Diferencias raciales creadas en un contexto ideológico que estaba siendo desafiado por las ideas de libertad, por las ideas de la Ilustración. La emancipación, entonces, creó conflictos internos en las comunidades judías. Sabemos que en Europa, por ejemplo, el surgimiento de los movimientos reformistas, conservador e incluso ortodoxo, fue el resultado, ¿no?, de cómo llevar una vida judía en un contexto en donde los judíos ya legalmente pertenecían a las sociedades y no estaban recluidas. En las Américas, pensando en el caso de Surinam, algunos de estos conflictos internos, por supuesto, el reformismo, el grupo conservador, esto para venir un poquito más adelante, pero el tema en las Américas fue sobre el tema racial, ¿no? Los conflictos internos. Entonces, como dije, para ilustrar este punto que trata, ¿no?, de una petición que hacen los judíos de color de esta hermandad, Darhes Yesarim, en 1791, esta fuente y el capítulo en el libro, que está coescrito por las doctoras Liebman y la doctora Reutemann, sobre la petición que hicieron los miembros de la Darhe Yesarim, esta, de nuevo, hermandad judía euroafricana, que ya había comenzado a organizar servicios fuera de las sinagogas de los judíos portugueses. Como los portugueses los demandan y les dicen, ustedes no pueden organizar servicios fuera de nuestro espacio, se dirigen al gobernador con esta petición que le hacen al gobernador, le presentan también estatutos que les permitiera independizarse de la sinagoga portuguesa y de la sinagoga
también había ya al principio, ya había judíos ashkenazim que habían fundado otra sinagoga ashkenazí. E incluso en esta petición listan, ¿no? Se ponen a hacer una lista de la manera que esta asociación, las sinagogas portuguesas, los humillaban a esta gente que estaba declarada como de segunda categoría. También en esta petición al representante de Surinam le dicen que la exclusión de los judíos de color de su acceso, sus derechos a practicar la religión, iba en contra de la ley civil de Surinam. Entonces acá vemos cómo estos judíos, utilizando el lenguaje, ¿no?, de la ilustración, el lenguaje de los derechos, le piden al gobernador que los deje participar en esta congregación, que ellos quieren independizarse de estas otras sinagogas existentes. También lo interesante aquí es que de los 31 judíos de color que firmaron la petición, y aquí vemos en el documento la firma, 6 eran mujeres, con lo que también vemos durante este periodo el comienzo de la participación de las mujeres, judías en la vida comunitaria. Lamentablemente, esta no es una historia que termina bien. El pedido fue rechazado por el gobernador dijo: yo no me quiero meter, esto es un tema de ustedes, y al ser rechazado, la hermandad tuvo que pagar los gastos de litigio, los propios y los de la comunidad portuguesa, con lo cual tuvo que vender la propiedad que tenían y donde habían empezado a practicar, a hacer los ritos. Y en el 1817 Darhesh Zarim fue oficialmente cerrada. Pero lo que quiero que piensen es que en Surinam había una comunidad judía que era interracial, o sea, con más derechos o con menos derechos algunos, pero había judíos que habían sido convertidos originalmente de manera halágica, o sea que hay todo un grupo de judíos que después se sigue moviendo por el mundo americano. Incluso hay casos de hijos, digamos, de hombres judíos con mujeres esclavas que llegan a ser parte de la élite sefaradí de Londres. Pasamos entonces ahora a la tercera sección cronológica, espero llegar, que es la era de la migración en masa y del nacionalismo. De nuevo, muy rápidamente voy a decir cuáles son las características principales de este periodo. La derrota de los españoles y la salida de la Inquisición va a permitir la creación de comunidades judías en las excolonias de España y de Portugal. Una de estas primeras asentamientos o colonias judías que pueden ser abiertas se fundó en Coro, que es un pueblo en la costa noroeste de la actual Venezuela. Coro se funda cuando judíos de la isla de Curazao, que está muy cerquita, se asientan una vez que la Inquisición no está. Esta comunidad, como digo, se construye una mikvah que fue descubierta en el 2013 de este año por un grupo de arqueólogos. Y luego de la mikvah que se había construido en Recife durante la ocupación holandesa en el 1600, esta es la segunda mikvah, el baño ritual más antigua de Latinoamérica. Este baño había sido creado en la casa de David de Abraham Señor, que era un mercader de Curazao. Su negocio funcionó en esta misma casa desde 1852 hasta 1980. Era una casa que tenía la parte de negocio adelante y donde vivía atrás. Y aunque Coro nunca tuvo una sinagoga ni su propio rabino, venían de vez en cuando para momentos rabinos de Coro. La casa tenía una habitación que generalmente se usaba como lugar de rezo. Lo más probable, y lo que calculan los historiadores,
es que la creación de esta mikvah, o la construcción de la mikvah, fue por dos casamientos que se estaban por realizar, más o menos en 1850, 60, y que lo más probable haya sido la razón por la cual se construye este baño ritual, esta mikvah. Coro no tiene una sinagoga, o sea, se rezaban en la casa de este señor, pero sí tiene una mikvah. Y bueno, y pensemos un poco, ¿no? O sea, tal vez cuánta cantidad de casas de judíos sefaradíes en donde tal vez la comunidad no era muy grande, y la idea entonces que uno tiene es que se habían distanciado de las prácticas. ¿Cuántas mikvaot se deben haber tal vez destruido cuando se tiraban abajo estas casas grandes, sin entender tal vez lo que eran estos agujeros en la tierra, ¿no? Quiero también decir que esta mikvah, este baño ritual fue construida, está perfectamente halágicamente construida, siguiendo todos los parámetros que remarca la ley. El segundo punto que quiero decir es que, bueno, esta es la era de migración en masa. Hay 3 oleadas de inmigración judía a los Estados Unidos y a Canadá. Por un lado tenemos a los inmigrantes ashkenazim que vienen de tierras germanas. Después, un poquito más adelante, tenemos los inmigrantes ashkenazim de Europa del Este. Y aquí volvemos al tema de los sefaradíes, aquellos sefaradíes que comienzan a llegar a Estados Unidos y a Canadá en esta época a Estados Unidos. Sinagogas turcas y sinagogas griegas se fundaron en la ciudad de Los Ángeles, en Seattle, en Nueva York y en Portland. Tenemos evidencia de judíos del Imperio Otomano y de Grecia en Seattle desde 1902. Uno de ellos, Solomón Calvo, se encuentra aquí en esta foto. Él vendía pescado en el famoso Pike Place Market que está en Seattle. Y en sus memorias ellos recuentan que era muy difícil para estos judíos que venían del Imperio Otomano convencer a los judíos que ya estaban ahí, que hablaban yiddish, que eran judíos ellos también, ¿no? O sea, por más que no hablaran yiddish, también ellos eran judíos. Desde tempranito también se dividieron las sinagogas y se crearon sinagogas respetando los orígenes, que es un poco lo que pasa en el resto de las Américas cuando empiezan a llegar estos grupos de Europa. El otro tema que también es interesante pensar es que esta tercera oleada de inmigración judía son los inmigrantes judíos del Caribe, cuando ya, digamos, la actividad de la plantación, de las plantaciones, cuando por supuesto la economía cambió y lo que había funcionado antes no funciona. Hay muchos de estos judíos que pertenecían a comunidades sefaradíes del Caribe, vienen hacia Estados Unidos y hacia Canadá. Y también dentro de estos grupos tenemos grupos que vienen del Caribe y que fundan, como en el caso de esto, las congregaciones negras judías, muchas de ellas fundadas por gente que se convirtió al judaísmo. Acá tenemos miembros de la congregación Beth B'nai Abraham. En Harlem había varias de estas congregaciones negras judías, fundadas por el señor que tiene el instrumento, es el rabino Arnold Josiah Ford, que trabajó durante muchos años con Marcus Garvey, el propulsor del retorno a África en el Caribe.
lo que pensamos, o sea, por más que la oleada, digamos, de judíos al norte de las Américas es mayor y más temprana, hay muy pocos judíos que llegan a Latinoamérica antes del 1880, que es cuando más o menos comienzan a llegar judíos de Europa del Este y también sefaradíes del Este. Sefaradíes del Oeste son los judíos que venían antes, venían de Ámsterdam, venían de Londres, venían de Francia, que eran comunidades conversas que se habían, asentado en esta época. Ahora la inmigración es de los judíos del Este, del Imperio Otomano. Lo que también quiero pasar aquí es hacer, aquí puse un fondo distinto para que resalte un poquito más este documento, que es un documento que fue escrito en el diario y que apareció en Ladino, en el diario Ladino, en Meseret, de Esmirna, en donde una persona que vivió cerca de Esmirna, de nombre, que había intentado su suerte en México, cuenta que la experiencia para él no funcionó mucho, para nada, que en realidad para dedicarse a la venta de cosas en cuotas se necesitaba una cantidad de capital muy grande, que trabajaba durante todo el tiempo, durante todo el día, pero que nunca pudo lograr conseguir capital como para salir de ese ciclo vicioso. Y en realidad esta persona intenta que este tipo de información sobre las posibilidades de la América, que no son tantas, según él, salgan publicadas en los diarios de la época, para que la gente no piense, no vaya con expectativas de que va a lograr volverse rico de un día para el otro, y que, bueno, que piense que tal vez muchas veces esto no va a poder funcionar. En el siguiente periodo, que es el periodo del mundo en guerra, las dos guerras mundiales tenemos aquí, durante este periodo, por supuesto, con espacios en donde no hubo mucho movimiento de gente por las guerras, la migración judía a las Américas creció mucho, con los Estados Unidos, con Canadá y con la Argentina, los países que recibieron mayor presencia. Algunos números rapidito: los Estados Unidos creció de más o menos 280.000 judíos en 1880 a más o menos 4 millones para el 1927. La población judía de Canadá también creció de 16.000 al principio del siglo XX a 150.000 en 1930. Y la Argentina también de 10.000 en 1895 a más o menos 200.000 en el año 30. Estos números es muy difícil, toda la parte demográfica, me imagino que sabrán, es muy difícil calcular todo esto, ¿no? Pero también estos grandes crecimientos fueron interrumpidos porque comenzaron, estos países empezaron a limitar la entrada de inmigrantes. En los Estados Unidos se pasa la ley de inmigración de 1924, limitando muchísimo qué tipo de inmigrantes podían entrar. Canadá también también impuso limitaciones, y en Estados Unidos, en las Américas, en Latinoamérica, también se comienza luego de 1930 con el tema de la depresión, comienza un proceso de selección de inmigrantes de selección, o sea, como que iban a seleccionar quiénes eran los que venían y no. Muchos, con estas limitaciones en Latinoamérica y en los Estados Unidos y en Canadá, el Caribe nuevamente se convierte en un lugar importante
no solamente con sefaradíes, pero muchos sefaradíes del Imperio Otomano, al intentar eventualmente llegar a Estados Unidos o Canadá, entran en zonas del países del Caribe. Aquí tenemos la foto de uno de los de la primera sinagoga sefaradí en La Habana, que fue fundada en 1914, Shevet Ahim. Y aquí tenemos una foto de los abuelos maternos de Ruth Behar, que por más que vivieron en el mismo pueblo en Turquía, se conocen en La Habana y se casan en La Habana. Por supuesto, es un momento de la cantidad de judíos crece mucho en esta época, pero también este es un momento en donde hay mucho sentimiento nativista, mucho deseo de sacarse encima la cantidad de inmigrantes que llegan. Y en muchos momentos los judíos no son aceptados, sino que se los ve como otros. Por supuesto, aquí en el 1919, en la Argentina, existió la Semana Trágica, pero quiero leerles un pedacito de un libro que escribió Stella Levy, que fue una mujer que vino ella de Estambul y contó su experiencia durante la noche una de las noches de la Semana Trágica. Y aquí voy a leer lo que ella escribió. La noche del 12 de enero de 1919 creó la primera explosión de los acontecimientos en la revuelta obrera llamada la Semana Trágica. Nosotros, familia sefaradí, nos hallábamos lejos del teatro de los hechos que ocurrían con toda la virulencia en el barrio de Once, zona que aglutinaba a gran número de judíos de origen ashkenazí que sufrieron en sus vidas y en sus bienes serios daños. A nosotros, los sefaradim, menos numerosos, aún nos amparaba el desconocimiento de nuestro origen. Nos creían turcos. Y por eso, dice ella, se salvaron un poco de este momento. Y después, como último tema así bastante importante que quería marcar aquí, es que sin la ayuda de las comunidades judías en las Américas, lo más probable es que haya habido mucho más víctimas en el Holocausto. Y con esto no quiero borrar las enormes limitaciones que existieron para poder ayudar a aún más víctimas, ¿no? Pero las familias existentes en países donde existían estas limitaciones para atraer más inmigrantes, hicieron lo que pudieron para conseguir los papeles necesarios para completar estas llamadas que permitían que los que se podían escapar de Europa lo pudieran hacer. Y aquí presento un documento que no está en el libro, que lo conseguí gracias a la ayuda de Marcelo. Es una carta que escribe un pariente de Moïse Chamy, un miembro de la élite, digamos, de la Argentina, una persona con un poder económico bastante importante, y se le escribe una carta en el 39. Él vivía en el Egeo, en el mar Egeo, en una isla, y ya habían empezado los problemas con los italianos, que le sacaron las tierras, le sacaron las propiedades, y él le escribe pidiendo, por favor, te pido por favor que hagas lo que sea necesario para sacarme de aquí. Esta historia en particular, gracias de nuevo a las cartas que encontró Marcelo, es una historia que termina con éxito. La familia logra salir y finalmente, luego de pasar un tiempo en Chile, con la ayuda de otros sefaradíes en Chile, que les pagan un hotel, los mantienen durante un mes hasta que consiguen los papeles para lograr entrar en la Argentina. Una de las cosas que también tenemos que pensar es que los sefaradíes, y en particular los diarios sefaradíes,
no se mantuvieron ajenos a la Segunda Guerra Mundial y a todo lo que estaba pasando al principio en espacios en donde no había muchos sefaradíes. Aquí traigo, y es uno de los documentos que aparece en el libro, es la tapa de la revista La Luz, que es una revista dirigida por una familia sefaradí, que sigue existiendo en su actualidad de manera digital, en donde claramente en 1933 dibujan esta portada en donde, bueno, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando la encontré, porque en 1933 muy poca gente podía decir que esto era lo que estaba por pasar en Europa, ¿no? En particular también digo, y esto también un poco pensando sobre los judíos sefaradíes y el tema del Holocausto, estas revistas sefaradíes muchas veces eran las únicas que intentaban poner en los diarios lo que estaba pasando con aquellas comunidades judías, sobre todo en los 40, ¿no? O sea, en los 40, 41, cuando la zona de Grecia y la zona de esa zona en donde las comunidades sefaradíes eran muy grandes, empiezan a escribir lo que están sufriendo los sefaradíes en esos lugares. El último, así que ya estoy terminando, así que espero aguanten un chiquitito más. Lo que quiero decir sobre la época de la posguerra, primero que es una época como historiadores, todavía no vemos patrones, es medio complicado dar así una visión un poco más histórica, ¿no? Pero bueno, aquí están algunas de las ideas que nosotros vemos de la experiencia judía en todo el continente. Gran cambio demográfico después del Holocausto. América es el lugar, era el lugar donde había más judíos en el mundo. Y durante este nuevo rol que tienen los judíos de ser el espacio donde hay más judíos en el mundo, los judíos de las Américas se adaptan a este nuevo rol más o menos en 3 etapas que muchas veces se superponen, ¿no? O sea, no están tan ordenaditas como las presentamos aquí. Por un lado, América se transforma en un lugar de refugio. Aquellos sobrevivientes del Holocausto que logran, por diversos motivos, o fueron prisioneros en campos y los liberaron, o fueron escondidos, o vivieron en campos, encuentran en América un espacio, en las Américas, ¿no? Un espacio en donde obtener el refugio que no tuvieron. 40.000 judíos llegan a Canadá, de los 24.800 sobrevivientes que vienen a Latinoamérica, Argentina recibe casi la mitad, 10.000, aunque por supuesto la cantidad de judíos ilegales es bastante complicado calcular bien estos números. Hay 140.000 sobrevivientes que vienen a los Estados Unidos. Ofrecen refugio y después comienza el tema de la responsabilidad. Los judíos en las Américas empiezan a pensar cuál es la responsabilidad que tienen a partir de ahora ante el mundo. Y por un lado es participar en campañas que tengan que ver con la vida judía, campañas para ayudar a que los sobrevivientes tengan acceso o sea, con colectas y todo eso, pero también empiezan a sentir una responsabilidad hacia otros grupos que fueron, que sufrieron en manos de mayorías y de discriminación. En los Estados Unidos, por supuesto, todos los judíos que se involucraron en la pelea de los derechos civiles en los 60 estaban imbuidos en este deseo que sale, ¿no? del Holocausto, de no dejar que esto pase de nuevo.
Hubo también un momento de renovación, o sea, bueno, hay que renovar, hay que cambiar un poco porque, bueno, el mundo judío tiene que empezar de nuevo, tiene que tal vez un momento para cambiar. En los Estados Unidos surgió el movimiento de la Jaburá Movement, que es un movimiento que intenta un poco salir de las sinagogas, amigos que se juntan para celebrar fiestas de Shabbat, las fiestas entre ellos, un grupo que intenta como separarse de la sinagoga como el espacio de congregación, digamos, de la comunidad judía. Lo que presento de la Argentina es, por supuesto, no algo tan organizado como fue el movimiento de Jaburá, sino que fue el movimiento Tejezakna en los años 60, que fue un intento de cambiar un poco cómo estaban las cosas. Y esto, por supuesto, creó un montón de conflictos porque las comunidades tradicionales mucho no les interesaba que los chiquilines se junten y que preparen actividades de teatro, de música, para celebrar, por ejemplo, la Pascua. Este es un aviso que salió en el diario Adamá por el tercer Seder, el Seder sionista, que incluyó lectura de pasajes bíblicos como actividades plásticas, actividades de danza, etc. Y por supuesto lo que sí vemos es un proceso, así como digamos al principio del siglo había habido una necesidad o tal vez un deseo de los judíos en general de asimilarse, empieza como un proceso de voy a defender mi derecho a ser diferente. Y esos procesos ayudan, por lo menos en el momento de los sefaradíes, que tal vez la asimilación también implicó perder los sefaradí y pertenecer a grupos más bien o ashkenazim o grupos en donde la presencia sefaradí no era tan grande. Entonces, lo que vemos es la creación de espacios en donde se vuelve a resaltar aquello que como había quedado un poco tapado. Tenemos, por ejemplo, todas las actividades que organizan nuestros amigos los benveniste desde el Centro Cultural Sefarad. En Estados Unidos está Sephardic Adventure Summer Camp, o sea, Summer Camp para los chicos de las comunidades sefaradíes. Y bueno, y también un poco la asimilación tiene que ver un poco con todo un regreso de ciertos grupos a prácticas muy ortodoxas, ¿no? O sea, hay toda una vuelta, digamos, que también me parece que pertenecen a este fenómeno, ¿no? De rescatar y de defender y de estar orgullosos de ser distintos. Termino, ya estoy terminando. También una característica son migraciones externas, nuevos grupos que no habían llegado a las Américas llegan, y aquí voy a mencionar a los sefaradíes o mizrahim. Tenemos judíos iraníes que luego de la revolución de los 70 llegan a Estados Unidos y a Canadá, judíos egipcios que después en los 50, que van muchos a Brasil, judíos de Bene Israel, indios, que también muchos de ellos van a Canadá. Y también migraciones internas hacia México, hacia Estados Unidos, de judíos latinoamericanos, muchos de ellos sefaradíes. Y para terminar, sin entrar mucho, como otra característica de este periodo es que, bueno, la creación del Estado de Israel en 1948 reconfiguró elementos de la identidad judía, y esto no es exclusivo, como digo, de sefaradíes, sino que en general, ¿no? Los que vivimos en la diáspora, en la llegada, digamos, del actor estatal, reconfiguró elementos de la identidad judía en el continente y en el resto de la diáspora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, Adriana. A ver, tengo varias cosas. Por un lado,
digamos, déjame empezar con las disculpas porque no sé, bueno, como en estos momentos que no está apareciendo, a poner así, desaparecían las imágenes, me forzaba a tener que volver a ponerlas, no sé por qué, esta vez la plataforma hizo eso, pero bueno, fueron segunditos que desaparecía la imagen y volví a poner las disculpas del caso, no sé por qué sucedía, después consultaré con la gente de la plataforma. Después, me impresionó mucho ese último gráfico de cómo cambió la composición de la presencia judía en todo el mundo y cómo se Pero achica. ha cambiado desde, digamos, o sea, América no creo que sea todavía el lugar. Cada vez Israel, digamos, va teniendo más población, ¿no? Sí, sí, claro, por eso. Y acá, por supuesto, empiezan a contar, o sea, ¿qué contamos, no? O sea, todo el tema de la demografía judía es a quién contamos, a quién no contamos. Eso siempre es un problema, ¿no? La gente que está extra comunidades es más difícil de contabilizar, aunque no se consideren judíos o no estén dentro de las comunidades, siguen siendo parte de los datos que nos interesan para estadísticas, pero son muy difíciles de encontrar al estar fuera del ámbito comunitario, aunque sea del ámbito cultural, también es complicado hoy en día, ¿no? Pero me parece, no solo hoy en día, desde antes. Sí, cuando todos los judíos estaban institucionalizados era más simple, pero bueno, eso ya no hay, ni siquiera hay estadísticas de los institucionalizados. Venimos diciendo que en Argentina hay 200.000 judíos, pero ya no sabemos por qué lo decimos. Es un número que alguna vez alguien proyectó y con eso más o menos trabajamos. Bueno, hay algunas preguntas también. Vamos a las preguntas, porque había más de una que sí. Sería bueno. Everardo ya estaba saludando de temprano desde México, igual que Adrián Toro Quintero. Lili, ¿quiere seguir? Claro, Adrián Toro Quintero desde la República de Colombia, que nos saluda. Sí, veo que también se va la imagen. Nosotros lo estamos viendo, Marcelo, yo te aviso si no se ve, nosotros lo estamos viendo. Pues yo estoy viendo por YouTube y cualquier cosa me decís. Bueno, Alan Carciente, saludos de alguna parte del planeta, ¿está viajando? Alan, ¿o qué pasó? Eliau Levis, Shalom Aleichem, saludos desde Los Ángeles, California. María Emilia, Shalom a todos, desde Filipinas. Bueno, inauguramos un nuevo lugar. A ver cómo está el Pacífico, que estaba medio revolucionado el Pacífico. Sí. Esperemos que esté tranquilo todo por ahí. Así como las tormentas que están por Maryland, ¿no, Adriana? No sé cómo está por ahí. Mira, pasó hoy a la tarde bastante más temprano de lo que pensé, porque inicialmente decían que el tema de la lluvia iba a llegar para la hora de la charla, pero pasó como a las 2 o 3. Llovió, pero mucho viento, pero por suerte no perdimos la luz. Bueno, menos mal. Qué bien. Qué bien. Adrián que dice, ¿dónde se puede comprar el libro? En Amazon. ¿Está traducido al español, castellano y al portugués? El libro, no, el libro está en inglés. Lo que sí, como dije, es que con el QR que les puse, o si no, entren en la computadora Jews Across the Americas y van a ir a la página web en donde está todo el material documental en los idiomas originales. O sea que hay mucho que está en español, muchísimo que está en portugués, muchísimo que está, bueno, hay ciertos textos en francés por Canadá, y también hay textos en hebreo. Así que hay mucho material que sí, pero el libro por ahora está solamente en inglés. En inglés. Adrián también pregunta, desde vuestro punto de vista, ¿cuál fue el papel central de los sefaradíes de Ámsterdam que luego pasaron a Londres en el desarrollo del mercantil capitalismo? Importantísimo, o sea, me parece que el imperio holandés, que bueno, que tenía mucha participación de esta comunidad ex conversa que participa en estas actividades, es central. O sea, no solamente los judíos, sino el imperio holandés con esta
separación, digamos, de Estado y religión y iglesia, digamos, que permite, digamos, que el capitalismo deje de estar atado a estas otras fuerzas más precapitalistas. Así que sí, y la presencia de estos judíos que se van a Ámsterdam porque es un lugar en donde pueden estar libremente participando del culto, son centrales. Igual, como dije, ¿no? En algunos, no en el caso de Ámsterdam, pero en el caso de los judíos británicos, los judíos británicos que vivían en Londres tenían menos derechos civiles que los judíos que vivían en colonias británicas, en donde como los querían por las conexiones y lo que tenían, el gobierno, digamos, la corona les otorgó derechos civiles en las colonias antes que en el continente. Bueno. No, porque además traían inversiones seguramente. Claro, conexiones y... Conexiones comerciales, seguro. Adrián también pregunta o pide, mejor dicho, si podría recordar el nombre de la autora que estudió el caso de los judíos de Surinam. Sí, es la doctora Aviva Ben-Ur. Ben Rashita Ur. Sí. Y bueno, Stern, si entiendo correctamente, el ciudadano de Ámsterdam antes de 1650 es Abraham Bale. ¿Podría confirmarlo, por favor? El documento que leímos y esta persona que traslada el Sefer Torah hasta Cayena y compra los esclavos es Abraham Vaez, con V corta, Vaez. Sí. Bien, Pablo Frenkel, que dice, ¿quién definía quién era judío blanco y congregante? Las leyes raciales de la época, de la zona de Surinam. Entonces ahí ¿Y cómo era? Si era hijo de matrimonio, digamos, ¿no definía el color de piel si era blanco o negro? O sea, en los casos en donde había muy poca, digamos, muy pocos antepasados negros, o sea, si había un bisabuelo africano, ahí es donde se veía si se clasificaba como blanco o si se clasificaba como negro, dependiendo del estado de si estaban casados los padres. Si estaban casados los padres o no. Aunque él fuera negro o aunque él fuera blanco. Sí. De piel. Sí. O sea, ahí era una definición legal. No tenía nada que ver con el color, ¿no? Aporta Eliau Levi que en Maranhão, Brasil, hay judíos sefarditas. Por supuesto, la inmigración marroquí, la temprana inmigración marroquí, que salió más o menos en los 1880, van a Brasil. Brasil es uno de los primeros lugares que decretan el libre culto, entonces, y las primeras constituciones que se hacen invitan, atraen a mucha población. Los marroquíes son centrales en el momento del caucho, en el norte de Brasil, y después empiezan a bajar. Hay muchos de estos mismos judíos marroquíes que se van a Venezuela o que empiezan a bajar hacia Argentina. Sí, los judíos que vienen a trabajar el quebracho en exacto. Formosa y Chaco son exacto. Estos marroquíes que vienen de ahí, en el norte de Argentina. Alan, que comenta, un oratorio es una casa en coro. Claro, en esta casa donde se descubre la mikvah, o sea, no se construyó una sinagoga. La comunidad era muy chica como para construir un edificio de sinagoga, pero se reunían en la casa de este mismo señor, de Abraham de Senior, que él juntaba, digamos, para hacer los servicios, tenía una
una habitación en la casa. Sí, hay que decir que los judíos no necesitan una construcción en particular, se puede orar en una habitación de una casa, en una habitación prestada de otra organización, solamente tiene un mínimo de minyan, el minyan de 10, y con eso y un libro y alguien que sepa leerlo ya se puede orar. Así que era muy común en épocas migratorias, no solamente por comunidades pequeñas, sino que en épocas migratorias muchas de las comunidades comenzaron en la casa de alguna persona que tenía el lugar disponible. Exacto. Bueno, vamos rápido con el resto. Sí. Liao Levi, yo soy nieto de esos judíos, no sabemos de cuáles porque me parece que del norte de Brasil. Del norte de Brasil. Sí. Everardo Treviño Garza dice datos muy interesantes, muy agradecido por su difusión. La población continental de origen sefaradí es muy variada y con historias personales apasionantes y diferenciadas. Saludos desde Monterrey. Gloria Cohen, interesantísima exposición, saludos desde Buenos Aires. Y Adrián que dice muchas gracias para todos y todas, una exposición más que excelente. Doña Adriana es toda una erudita, aprendimos mucho, pero queremos seguir aprendiendo más de ella. Bueno, y Bernard Miller que saluda desde Londres, Alberto Bononi también te saluda. Gracias, Alberto. Rosana Belino también. Gracias, Rosana. Muy buena exposición. Francisco Holguín, que bueno, venía preguntando también por Instagram, ¿dónde es posible visualizar, leer, estudiar sobre sus labores académicas? Estoy. Si ponen mi nombre por internet, después de la Adriana Broski de los años 90, aparezco yo con mi actividad. Sí, recomendamos no confundir de Adriana Broski, igual en Academy tenés... Yo soy morocha, no rubia. La otra es rubia, es verdad. En Academy creo que tenés unas cuantas cosas, ¿no? Sí. Sí, ahí puede haber. Bueno, bien. Bueno, y listo. Y contarte que nosotros estuvimos en la pescadería de Pike Place Market y estuvimos con el nieto, creo que era, o bisnieto, de quienes fueron los fundadores de esa primera llegada de los judíos en Seattle. Bueno, nos pasamos de tiempo. Antes de irnos yo les quiero decir, los que están mirando en vivo y los que están mirando después el video, sí, es muy fácil poner el me gusta, veo que hay poquito, pero si nos hacen un gran favor si ponen me gusta, porque nuestra categoría en YouTube es apreciada mucho más, cuanto más like y me gusta tiene. Así que los animamos a que nos pongan, si les gustó, claro está. Por supuesto, gracias Adriana, nosotros nos vamos a ir yendo como siempre, recordándoles que este domingo, como este Tisha B'Av, no va a haber encuentros de Al-Had y que el jueves que viene seguimos con la inmigración a América, en este caso a la Argentina, pero proyectable a toda América. El libro tiene muy buena documentación en toda la primera parte de los antecedentes antes de la migración. Es muy, muy interesante los lugares de donde vinieron y las historias. El marco histórico es muy bueno. Sí, así es. Así que nos vamos. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Adiós. Nos esperamos.
Bueno.